A partir de este momento comienza la parte editorial de Plática con Ángel, correspondiente al martes 13 de enero del año 2026. Voy a tocar, el título hoy es el siguiente. Han mentido tanto y tan mal que empiezan a no creerles. ¿A qué me refiero con esto? Repito el título. Han mentido tanto y tan mal que empiezan a no creerles. Miren, en las democracias, los ciudadanos tengan mucho conocimiento de la política o poco o ninguno, pero tienen una capacidad para darse cuenta cuando los pretenden engañar o cuando los están engañando. No es que el ciudadano sea tonto, no. Tampoco lo subestimemos al ciudadano mexicano. Se dan cuenta y se dejan llevar por el juego para ver qué es lo que obtienen. El ejemplo clásico son los programas del bienestar, donde la gente sabe que se trata de votar por Morena a cambio de esa dádiva de tal y tal y tal y tal cosa. Lo sabe el ciudadano. Pero también sabe que no hay otra opción en el espacio político. La oposición está desdibujada. Entiende también que no tiene recursos la oposición para darles lo que Morena les da. Lo entiende perfectamente el ciudadano. Muy bien. Pero repito, se dan cuenta cuando los están engañando. Y el ciudadano tiene, vamos a decir, cierta capacidad para absorber mentiras. Él sabe que, sí, como diciendo, síguele, carnal. Hasta que llega un momento en que las mentiras son tantas, son tan burdas y tan mal expresadas, que ese ciudadano dice basta. Así como se lo estoy diciendo. Esta gente de Morena ha abusado de la mentira. Son tan incapaces que ni siquiera saben mentir. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones y hoy lo repito. Un buen político, entre otras cualidades, es aquel que sabe mentir, que vende una ilusión, pero muy adornada. Es un político que no se burla de la inteligencia del ciudadano, sino que busca quedar bien con el ciudadano. ¿Por qué? Porque el político vive de eso, de vender ilusiones, de vender un futuro las más de las veces inalcanzables. Pero cuando esta gente no sabe mentir y son tan burdas sus mentiras, ¿quién en su sano juicio va a creerles que esto va bien, muy bien o requete bien, por ejemplo? El bulto. ¿Quién va a aceptar? Incluso los egresados de la UNAM van a aceptar que es falso lo que un reportero le preguntaba a López, porque él le decía, yo tengo otros datos, oiga, pero que aquí está el documento oficial de la Secretaría de Hacienda. No, yo tengo otros datos. Hasta un chairo del egresado de la UNAM entiende que la respuesta que está dando el gobernante, en este caso el bulto, es un burdo subterfugio para no responder o para no reconocer las limitaciones en cuanto a crecimiento económico, etc. Hoy mismo, la anticientífica miente incluso cuando no hay necesidad. A cualquier lugar donde sale, repetir lugares comunes y mentiras a granel. Esta situación con el gobierno de los Estados Unidos la ha llevado a hacer afirmaciones que en Estados Unidos se ríen de ella. Por supuesto, de manera privada, ¿verdad? Se ríen de ella. Pero es tan ingenua esta mujer, por no decir otra cosa, que piensa
se cree los elogios. Es una bella mujer, es una esto. No es cierto, hombre. El modelo de belleza de Trump es otro, no el de ella. Y si no, revisen ustedes las relaciones de mujeres con mujeres de Donald Trump. Y no, pues aquí esto es otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que Trump se burla de esa manera. Es una mujer valiente, pero luego dice, pero los carteles dominan México. Y es esto, pero el crimen sigue ahí y el fentanilo sigue. Es decir, Trump está jugando como el gato y el ratón, aunque lo nieguen. ¿Qué influencia puede tener en Marco Rubio? Dice, no, es que ha establecido una muy buena relación. Marco Rubio, un individuo con 20 años como senador, un hombre experimentado en política, Juan Ramón de la Fuente, que lo más que ha llegado a ser es un burócrata de tercer nivel. Uno no exageren, chairos, bájenle de volumen al radio. Es decir, el respeto de un funcionario se gana de otra manera. Y los funcionarios mexicanos que tienen que ver con el mundo exterior, recibir inversionistas, están para llorar. ¿Qué imagen puede llevarse de México? Políticos pesados en gobiernos también pesados, cuando platican con la señora especialista en teleras de huevo con jamón. O sea, o alguien que llegue un grupo de expertos en educación con Mario Delgado y esté a su lado el pervertido y desviado de Marx Cortázar, ¿cómo se llama este hombre ahí? Sí, el nivel que tiene este gobierno es deplorable, por decirlo menos. En esas condiciones, pues, lejos de plantear siquiera una corrección mínima, se dejan llevar. ¿Por qué? Porque la anticientífica así es. En las reuniones de gabinete los maltrata, los ofende, los insulta de la peor manera, les grita. Y son tan cobardes que no son para decirle, señora, a mí no me va usted a ofender, en media hora tiene mi renuncia. Hay una anécdota que no sé si la conozcan ustedes, y no dudo que fue cierta. Parece que el presidente Calderón, un hombre de mecha corta también, solía elevarles la voz, gritarles en las reuniones a sus funcionarios. Recién designado secretario de Gobernación, el licenciado, creo que es Fernando Gómez Montt, se presenta en la reunión y el presidente Calderón, por alguna cosa así, le levantó la voz al secretario de Gobernación y aquel lo paró. Y dijo, usted no me trate así. Si insiste en eso, yo le renuncio. Y jamás le volvió a faltar al respeto el presidente Calderón. Como dicen en mi tierra, bien sabe el diablo a quien se le aparece. ¿Qué tenemos con el bulto y con la anticientífica? Gabinetes de cobardes, de culiempinados, de agachones. Así no se puede llevar a un país a buen puerto. Eso en un principio es aceptable si es que hay a cambio un buen crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque hay empleos, porque hay ingreso, hay consumo, etcétera, etcétera. Pero cuando hoy leía un artículo de esta persona que sigo en el Financiero, Benito Solís, se los recomiendo a ustedes, que hace un agregado de los 6 años de López y el primer año de la anticientífica. Estos 7 años, y el crecimiento es de 0.7% al año. Ni siquiera el crecimiento de la población. Esa es la 4T. Todo lo demás que se diga es pura floritura, puro oropel. Pues. Este gobierno y el anterior son un completo desastre en materia de crecimiento económico. Mienten
es que estamos creciendo, estamos manteniendo programas del bienestar sin crecimiento. Eso es una ficción, no es cierto. Los está financiando con deuda y ya hoy estamos rozando el límite. Esa es la realidad. En un principio el ciudadano, el empleado, el trabajador, no se da cuenta de eso. Pero como la rana en el caso, nada, suavecito, suavecito. Y le van subiendo la temperatura hasta que llega un momento en que es tal el calor, casi nivel de ebullición, que explota la rana. Así están los mexicanos frente al gobierno de la anticientífica. El caso de la rana, de este ejemplo, esta figura metafórica, yo la leí hace muchos años en un libro que les recomiendo. No es un libro muy conocido, es un libro raro, de un analista, un estudioso del management inglés que se llama Charles Handy. Ahorita se los voy a mostrar. Este señor se compara, para aquellos que están enterados de las cuestiones de la administración, del management, Charles Handy tiene la estatura en cuanto a importancia de Peter Drucker, que es otro gran analista. El libro es este que está aquí. Charles Handy, The Age of Unreason, la edad, vamos a decir, de la locura, por decir, de los locos, pues. Porque él esencialmente aquí lo que dice es que el mundo lo han hecho avanzar los locos, los que tienen ideas locas, pues vamos a ponerlo de esa manera. Y en este libro, The Age of Unreason, es donde yo leí por primera vez, ya hace muchos años, este no es un libro nuevo, esta parábola de la rana en una olla, y poquito le vamos dando ahí calorcito hasta que explota la rana. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo en México y esta figura la utilizó don Raimundo Riva Palacio, creo que ayer. Es muy conocida hoy, pero en aquellos años era poco conocida esta parábola o esta metáfora, pues, esta figura de la rana. Les recomiendo, pues, que piensen en esta figura. Hoy, la anticientífica piensa en esa comodidad que dan los elogios mentirosos, y cree que son verdad. Cree que, no, soy muy chingona acá. No, hombre, está jugando Trump con ella de la manera más burda y ofensiva y no se da cuenta esta señora. No se da cuenta. Y los que la rodean no se atreven a decirle, señora presidenta, porque así dicen ellos, presidenta, se está burlando de usted, por favor. Nadie se atreve a decirle. Hasta que esto vaya a tronar, hasta que explote la rana, en este caso, hasta que en un momento sea una crisis política que lleve a nuestra presidente, pues no sé si a enfermarse y a los 2 años un día irse o aguantar vara y ser el ridículo de todo el país, de todos los ciudadanos. La mentira, pues, es un recurso del político, pero hay que saberlo usar. Esto es un poco como el enamoramiento de una dama por parte de un galán. El galán llega y se presenta adornándose, a veces de manera exagerada, otras veces de una manera razonable, y es aceptado, ¿no? Así es esta cuestión del trato de Trump. Enamoramiento, pero donde no, es que es una mujer valiente, bonita, etcétera, etcétera, y acá. Y la otra, en vez de decir, toma tus elogios, ¿no?
se los cree, los acepta como verdad. Y el desenlace va a ser muy triste para ella, muy triste. Pero bueno, así es ella. No tiene capacidad para entender lo que está frente a sus ojos. Y eso lo va a pagar muy caro este país. La integración misma del gabinete es una muestra de que no tienen la menor idea, es menoridia, ¿eh?, de la gravedad de los problemas que tenemos. No hay crecimiento económico y pone al frente de la Secretaría de Economía a un individuo como Ebrard, que lo único que hace es boletines para presentarse como el muchacho chicho de la película Gacha, porque cree que va a ser candidato a la presidencia. Ahorita, a raíz de estos cambios que se han dado, nadie lo pela a Ebrard. Así como a la señora o señorita o a la dama Altagracia, que ni es alta ni es gracia, ya nadie se acordó de ella. ¿Por qué? Porque el macizo, el ingeniero Slim, llegó a crear su propio consejo coordinador empresarial y se lo encargó a su hijo que lo representara y a que hiciera la parte administrativa, a su sirviente, este señor que era el que encabezaba el consejo coordinador empresarial, hasta que le entregó a Medina Mora. Y ya Medina Mora ya se alineó. Ya dice, mejor para qué me peleo. Ese es México hoy. Vamos rumbo al precipicio a una velocidad impensable. Yo no sé cuántos han viajado por el aeropuerto, han salido del país o a alguna otra ciudad, etcétera. Ahora que regresamos de Ciudad Obregón, a propósito le pregunto al señor Andrés Conesa, oiga, ¿y no han hecho otra vez de las suyas sus empleados rateros que tiene ahí? Espero que conteste algún día el señor. Muy bien. Aquello era un desastre, pero de pronóstico reservado. Yo no sé, dicen ellos, el almirante o no sé quién está ahí al frente, que sí, que van a terminar y muy bien y todo. Ojalá, porque si no el ridículo de nuestro país va a ser algo increíble. Va a ser algo increíble. Pero ellos saben cómo hacerlo, pues. Entonces, vamos a dejarlos, porque no podemos hacer algo. Lo más mínimo, no podemos hacerlo. Lamentable, pues, lo que pasa en México y lamentable lo que pasa con este gabinete de pedorrillo. Miren, decía yo, han mentido tanto y tan mal que empiezan ya a no creerles. En la economía, ¿a quién van a convencer de que este año vamos a crecer al 2.3%? ¿A quién? Si bien nos va, vamos a crecer al 1.2, 1.3, si bien nos va. La economía es un desastre. Mienten y se presta Zoé Robledo a eso, a mentir. Cuando dice que creamos 320,000 empleos, una cosa así. Sí, nomás que hay un pequeño problema. De esos, 250, creo, 250,000 son trabajadores, no tienen ese carácter, de las plataformas, que ya trabajaban ellos desde hace años. Entonces, los meten ahí para dar la idea de que crearon 320,000 empleos formales. No es cierto, fueron 72,000, nada más. En un país con una población económicamente activa de casi 60 millones, donde se están incorporando al mercado laboral cada año, por cuestiones de edad, 1,000,000 de mexicanos. No más 72,000 empleos formales. ¿A quién pretenden engañar? Van a ver ustedes los números de aquí al último de enero, que no habremos recuperado, o sea, recontratado las empresas a los 320,000 que les cancelaron o terminó su contrato ahora el 31 de diciembre. Esa es la realidad. ¿Creen que la gente se traga el anzuelo? ¿Muerde el anzuelo? No. Que no se atrevan a manifestarse, eso es otra cosa. Pero en la economía
las mentiras que echan son de pronóstico reservado. Pero en la política viene la reforma electoral. Olvídense de lo que vieron de trampas, de sinvergüenzadas en la reforma judicial. Acuérdense de mí. Va a ser un batidillo. Y ya lo dijo Pablo Gómez, el estalinista de Guarache versión CONASUP. No vamos a querer sacar a fuerza, como dijo, una reforma por consenso. Leyendo las cosas con inteligencia, van a imponer la reforma que les dé su gana. ¿Cómo le van a hacer allá con el PT, el Verde? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero esa es la posición. ¿Por qué? Porque quieren tener el control total, absoluto. Eso se pudo hacer allá en los años 30, quizá todavía con Echeverría, pero hoy ya eso no es posible. En el mundo están las economías abiertas, en el mundo están las democracias, imperfectas si quieren, pero están las democracias. No lo entienden estas personas. Piensan que así como hicieron la reforma judicial, con personajes tan experimentados en el plano jurídico como es Lenia Batres, lo único que sabe hacer Lenia Batres es mentar la madre. Eso es lo único, porque además hay que reconocerle a la ministra que lo hace increíblemente bien, hasta con entonación, como debe de lanzarse una mentada de madre. Es lo único que sabe hacer. Ya está peleada con la señora Yasmín Esquivel, con la ministra Esquivel. ¿Por qué? Porque ella sabe que en 2 años, cuando salga Madaleno ahí de la presidencia, porque como ella obtuvo el segundo lugar en votos, ella va a ser la próxima presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense nomás. Pues Pablo Gómez quiere construir una reforma electoral que lo congracie con la anticientífica y eso le permita ser diputado y luego quizá, sueña él, ser candidato a la jefatura de gobierno. Esos son los sueños de opio de Pablo Gómez. En la política también, los partidos de oposición, PRI y PAN, no les creen. Y Movimiento Ciudadano, pues también. De tal manera que su juego lo evidencian. Se les ven las cartas que las quieren sacar de aquí porque son una bola de tramposos. Pero ahora vamos a la política exterior. No recuerdo yo una etapa donde México haya estado en una posición tan compleja frente a los Estados Unidos como lo que ha hecho esta señora en 1 año y 3 meses, ni siquiera los 4. Así no se puede. Este país está exportando el 83% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Dependemos casi totalmente del gas natural del que nos envían de Estados Unidos. 2/3 partes de las gasolinas que consumimos viene de los Estados Unidos. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que estemos haciendo de esa situación un pleito? Eso es digno de locos. Pues es lo que están haciendo. Esa cosa de no, a la menor provocación nos coordinamos, cooperamos, pero no nos subordinamos porque México es un país libre, fuerte, soberano, etcétera. Digo, ¿quién cree eso ahorita? En un mundo interdependiente, ¿quién lo cree? Nadie. Eso es a lo que me refiero cuando esta gente miente de una manera tan burda que ya la gente empieza a no creerles. Porque es un rollo, es un disco rayado ya. Dice, ya, bueno, ya lo dijo 348 veces, ya, señora, ya, párele de esa mentira. En el caso de las finanzas públicas, ¿cómo es posible que se atrevan a decir y que vamos a meter tantos miles de millones de pesos por acá y que otros miles que los trenes y que por acá? No es cierto, no tienen un clavo. No tienen dinero. La infraestructura está caída.
Es un desastre la infraestructura, carreteras, autopistas, puentes, puertos, etcétera. Dice uno, a ver, señora, ¿de dónde va a sacar dinero? ¿Quién le presta si ahorita para ¿cómo se dice? Equilibrar las cuentas públicas de este año que recién comienza, para pagar, alcanzar a pagar los intereses y completar lo de las pensiones del bienestar? La señora tuvo que pedir 1.9 billones de pesos. Van a ver ustedes a qué nivel llegará la deuda del sector público, la deuda neta del sector público federal, el 31 de diciembre de este año. Van a ver. En esas condiciones, pues, mienten la economía, mienten la política exterior, mienten las finanzas públicas y miente, por si faltare algo, en las perspectivas de crecimiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que el ciudadano mexicano acepte como verdades axiomáticas burdas mentiras expresadas por esta señora? Sí, ya no tiene, o sea, ya no sé, pues, qué debería hacer, pararse de manos y empezar a bailar ahí o empezar a tirar pelotas ahí en el Zócalo, algo para atraer simpatías. Véanle el rostro, véanle cómo ya escasamente a 1 año, 3 meses, los estragos que hace la difícil situación, ya no la puede ocultar con la plasta de maquillaje que le pone. Esa es la realidad, señores. No hay otra. No podemos inventar de la noche a la mañana. Bien, para terminar la parte editorial, quiero comentarles hoy algo que se sale del común de los temas de este programa. Apareció en el canal 11 un pedacito de algún diálogo entre Sabina Berman y Eduardo Verástegui. Total que ahí se dijeron y quedó algo oscuro. No se supo realmente los orígenes y todavía hoy no se conoce toda la plática que tuvieron. Alguien me comentaba que la dama, porque no sé si es señora, porque creo que no, o sea, el que entendió, entendió. Parece que le hizo alguna pregunta un tanto ofensiva a Eduardo. ¿Ah? El caso es que ese es, vamos a decir, el hecho. Y ella, Sabina Berman, creó una cuenta en Twitter donde subió el texto completo de la entrevista. ¿Por qué? Porque, y leo textualmente para no equivocarme, el señor Javier Tejado Donde, que es un especialista en materia de comunicación y fundamentalmente cuestiones televisivas, escribió lo siguiente: pero lo que pasó el fin de semana en los canales 11 y 14 de la televisión pública del Estado mexicano es algo verdaderamente penoso. La periodista Sabina Berman, compañera de estas páginas, Javier escribe en el Universal, también escribe los domingos Sabina Berman. Realizó una entrevista al influencer de ultraderecha. No viene al caso lo de ultraderecha, pero le metió pimientita ahí Javier. Ex candidato presidencial y ex actor Eduardo Verástegui. La señora Berman hace los mejores programas de la TV pública. Pues yo no sé eso de los mejorcitos programas, qué programas ve Javier Tejado, pero bueno. Y trata de meterse a la coyuntura informativa. La señora es una panegirista de la 4T y son entrevistas que tienen por objeto, o sea, hacerle preguntas al interlocutor para que alabe a la 4T en términos generales. Y pone como ejemplo una entrevista que le hizo, entre otros, un personaje, a Gloria Trevi,
quien habló de sus litigios contra Pati Chapoy y TV Azteca. Información poco conocida. Qué curioso que cuando el gobierno federal trae un pleito con TV Azteca y con su accionista principal, accidentalmente Sabina Berman entrevista a Gloria Trevi. Bueno, ahora dice, ahora, para ser transmitida el jueves 8 de enero, la señora Berman entrevistó a Verástegui, una persona que enarbola ideología de extrema derecha. A la directiva de los canales 11 y 14, léase a Genaro Villamil, este desviado, este pervertido, no le gustó la entrevista y la censuró. Desde luego, la periodista y el director de cualquier medio deben tener la potestad de transmitir o no una entrevista, dice, pero en este caso, los medios públicos, para lavarse las manos, maquinaron que los defensores de la audiencia en estos canales, 2 canales de TV, censuraran la entrevista. Así, se ordenó a los defensores, y lo pone entre comillas Javier, Gerardo Estrada y Lenin Martel, publican un comunicado, etcétera, que es un galimatías. Me extraña este apellido y este nombre, Gerardo Estrada. Yo no sé si sea el mismo Gerardo Estrada que fue miembro del Consejo Nacional de Huelga el 68, o sea su hijo del mismo nombre y del mismo apellido. Pero y ahí hace un análisis él, pero ese es el origen de esa entrevista. Muy bien. Y de repente aparece en la página de la revista Nexos un artículo del doctor Raúl Trejo del Arbre, especialista en materia de comunicación en México, obra publicada, un hombre con mucha experiencia, expresando alguna opinión sobre este tema. Muy bien. Pero dice algo Raúl Trejo que me llamó la atención. Raúl Trejo es un personaje normalmente centrado, prudente, calmado, pero ahora, y aquí está para que no digan que estoy inventando, los puntos de vista de Verástegui son execrables. Esto dice, entre otras cosas. Muy bien. ¿Qué significa execrable? Para no equivocarme, saco la definición, tomo la definición de la Real Academia Española. Execrable, adjetivo, digno de execración. Sinónimos: abominable, aborrecible, maldito, detestable, odioso, repugnante, despreciable, nefando. Y dice uno, a ver, sinónimos de execrable, abominable, aborrecible, maldito, detestable, etcétera, etcétera. Muy bien. Y dice uno, ¿cuál es la razón por la cual Raúl Trejo, un hombre sensato, normalmente dado a los juicios prudentes, sólidamente soportados, le lanzó este adjetivo a los puntos de vista de Eduardo Verástegui? Muy bien. Y él habla de que este hombre tiene una posición de ultraderecha, etcétera, etcétera. Eduardo Verástegui es un hombre que efectivamente es un hombre religioso, católico, practicante. Es un hombre que profesionalmente se ha dedicado a producir algunas películas con un mensaje que algunos calificarían de moralinos, pero las películas han tenido en ciertos espacios cierto éxito. Y nunca ha negado, Eduardo, que él mantiene estas posiciones. Se opone al aborto, se opone a los matrimonios entre personas del mismo sexo, se opone
a, a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, entre otras posiciones. Pero ¿es pecado en México? ¿Es un delito tener esas posiciones, tener esa forma de ver las relaciones? ¿Tiene el concepto de familia, la familia nuclear, padre, madre e hijos? No, en modo alguno. Por eso me extraña que Raúl Trejo diga que son execrables los puntos de vista, es decir, su forma o sus opiniones en esos temas. Ahora yo no sé qué puntos de vista tenga Raúl Trejo para decir que los de Eduardo Verástegui son execrables. Yo no sé si se le chispoteó, diría el clásico, ¿verdad? Pero el hecho es que representa una posición, pues yo no sé, cerrada, de condenando algo, ¿verdad? Que, que es no condenable porque es una opinión, es la visión de vida que tiene Eduardo Verástegui, pero hay otra cosa también que debe señalarse. Y esto exhibe una posición que refleja ignorancia por parte de Raúl Trejo. Vamos a ver. En México hay un grupo de estos defensores de estas tesis como, o sea, las contrarias a las de Eduardo Verástegui, que afirman que en México el aborto es legal, es permitido. Están mintiendo. Aquel que lo dude, que revise el Código Penal para que se dé cuenta que en este país el aborto realizado a partir del primer día de la semana 13ª es un delito que tiene una penalidad definida en el Código Penal. Lo que hay es un subterfugio que cuando era Rosario Robles jefa de gobierno, la Asamblea Legislativa se atrevió a cambiarle el nombre al aborto para llamarlo interrupción legal del embarazo, la famosa ILE hoy. Entonces, al no ser aborto, pues la ILE está permitida. Ojo, las primeras 12 semanas de la gestación. Muy bien. Y se generó una situación tal que eso llegó a audiencias públicas en la Suprema Corte. Y algunos ignorantes o sinvergüenzas intelectuales dicen, es que la Corte autorizó el aborto. Mentira. O son unos mentirosos o son unos ignorantes de los cambios que hubo. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte no se pronunció en torno a la legalidad o ilegalidad de la interrupción legal del embarazo. Lo que resolvió la Corte, y lo pueden preguntar algunos de los ministros que en aquel entonces participaron en esta decisión. Dijo la Corte, el Pleno, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de cambiar el nombre o de utilizar interrupción legal del embarazo. Punto. Nada más, la Corte no entró, como dicen, en el fondo del asunto. Por eso me extraña que con esta ligereza plantee Raúl Trejo esos juicios en torno a Eduardo Verástegui. Ahora bien, podrá mucha gente estar en desacuerdo con las posiciones de Eduardo Verástegui, pero él jamás las ha ocultado. Foro donde va, no le importa que lo chiflen, él expone su posición, los valores que defiende, no se esconde. Ahora, cuando tenemos el caso del aborto, yo le pregunto a usted, ¿apoya usted el aborto? ¿Está usted de acuerdo con que en general a una jovencita, una dama, etcétera, o a alguno de sus hijos, de sus hijas, perdón, o realizar un aborto a su esposa? ¿Está usted de acuerdo? Bien. Le voy a dar un dato que pienso lo va a sorprender. Por razones profesionales yo trabajé desde 2007, probablemente hasta el 2015, 2016,
en una fundación donde realicé un trabajo profesional en cuestiones demográficas y de explicación del impacto que tenía el aborto en la cuestión demográfica, caída de la fertilidad, número de hijos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, se llevaron a cabo durante 8 años encuestas trimestrales bien elaboradas en casas encuestadoras serias en México sobre ese tipo de asuntos. Matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de niños en el caso de parejas del mismo sexo, el aborto, etcétera. Y de manera permanente, las 2/3 partes de los encuestados respondían que condenaban el aborto, que no estaban de acuerdo. Dudo que los números hayan cambiado mucho de 2015, 2016 a la fecha. La sociedad mexicana es una sociedad conservadora. Por ejemplo, si revisamos el dato censal más reciente, el año 2020, las personas que declararon su fe, la que siguen o la que han adoptado, casi el 80%, 78% si mal no recuerdo, profesan la religión católica. Y uno de los elementos centrales de la religión católica es la defensa de la vida. Entonces, cuando Raúl Trejo le lanza ese adjetivo a las posiciones de Verástegui, execrables sus posiciones, está ofendiendo a 2/3 partes de la sociedad mexicana, adultos, por supuesto, mayores de 18 años. Yo no entiendo por qué, repito mi duda, Raúl adoptó y por qué él podía decir los puntos de vista de Eduardo son rechazados por estos grupos, pero no decir execrables. Execrables es un adjetivo muy duro, ofensivo. Y yo no sé, porque al menos aquí en esta farragosa colaboración de Raúl, en ningún momento dice cuáles son sus posiciones. Se avienta de esa manera ofensiva en contra de las posiciones de Verástegui, pero él no dice, las mías son estas, que son las chilas, que son las que no son execrables, sino lo contrario, son encomiables. Eso no lo dice. ¿Por qué no nos dice Raúl qué valores defiende él? ¿Por qué no pone ahí, yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, yo estoy a favor de la adopción de niños por parte de estos matrimonios o de estas uniones? ¿Por qué no lo dice? Simplemente lanza el ataque con el pretexto de esta entrevista de Berman a Verástegui. Una de las cosas que se dan en México en los últimos años es con estos grupos supuestamente de avanzada. Y hoy debo decirles a ustedes que se está generando una situación de salud pública, para terminar, que nos va a cobrar un precio muy alto con este grupo etario en México. La poca o nula educación sexual de los jóvenes ha dado lugar a un número considerable, todavía hace unos 7, 8 años, de embarazos adolescentes. Sin embargo, en los últimos años ha habido cierta reducción de eso. ¿Por qué razón? Porque se ha utilizado la píldora de emergencia o la del día siguiente como un método anticonceptivo. Para aquellos padres que tengan hijas jóvenes, valdría la pena que tocaran el tema con ellas. ¿Por qué? Porque estas pastillas del día siguiente o de emergencia son un escopetazo, un cañonazo de hormonas que lo que hacen es que si estaba implantado el óvulo,
ya fecundado por un espermatozoide, generaba movimientos que los hacía expulsar. Era un aborto o como le guste a usted llamar. Pero ¿cuáles son los efectos que causan esta cantidad de hormonas que ingiere la joven? Que si hoy tiene 15, 16, 17, 18 años, cuando se case o cuando quiera embarazarse, 25, 26, 28 años, se va a encontrar ante una situación que no podrá hacerlo. Va a ser el precio que va a pagar 7, 8, 10 años después por el uso excesivo y casi un vicio de esta pastilla del día siguiente. Habría sido interesante que Raúl Trejo tocara ese tema para oponer a la posición de Eduardo Verástegui, y él podría contestar qué piensa, etcétera. Pero no, prefirió usar el insulto. Sus opiniones son execrables. Yo no sé qué va a contestarle Eduardo, ¿ya? Pero es una figura que para muchos miembros de estos sectores, sobre todo entre el estudiantado de la UNAM, más que en el Politécnico, quizá en la UAM también se dé esto, pero no es algo tan popular como Raúl Trejo deja ver en su artículo en la revista Nexos. Terminamos pues con esto y si tiene usted interés, busque en el Twitter esa página de Sabina Berman donde viene la entrevista completa, si le interesara el tema. Si no, a otra cosa mariposa. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Y por si hiciere falta, y aunque se enojen, le envío un saludo afectuoso a Eduardo, a quien conozco desde hace varios años. Saludos, Eduardo.